Hola, yo me llamo José y soy estudiante de la Universidad de Carlos III de Madrid y estoy estudiando el doctorado de Derecho. Y ahora estoy buscando el trabajo y también para el doctorado parcial, así que todos los días estoy muy ocupado. Hola a todos, mi nombre es Yang Yang y soy estudiante de la Universidad Complutense y específicamente estoy estudiando periodismo. Hola, me llamo Nico, yo soy chino de Shanghái y ahora estudio doctorado en la Complutense sobre patrimonio bibliográfico y llevo aquí 3 años. Hola, soy Ani. Llevo aquí también 3 años y también estoy haciendo un doctorado de Filosofía Española Autónoma de Madrid, Universidad Autónoma de Madrid. Y nada. Hola a todos, me llamo Shen Yu. Soy estudiante del periodismo de tercer curso en Universidad Complutense de Madrid. Hola, me llamo Hong Yi Zhang. Ahora estoy cursando el 4º año de periodismo. Bueno, me llamo Jin Jie y soy de Hangzhou, Zhejiang, China y ahora estoy estudiando en la Politécnica en el grado de Ingeniería de la Energía, en el segundo curso. 大家好，我是陈英竹，边上是我男朋友，我们刚在一起不到1年左右。我在康普今年刚毕业，读的是那个 Comunicación Audiovisual。 Hola, ¿qué tal? Soy Jimmy, mi nombre de verdad es Jaye San, ¿vale? Pero todo el mundo me llama Jimmy porque mi nombre es demasiado difícil para pues todos los españoles, ¿vale? Entonces, yo nací en Shanghái, vine con 12 años y ya termino la carrera, ¿vale? De la farmacia y actualmente estoy trabajando en una farmacia de la zona Carabanchel. Hola, me llamo Yi Chen, tengo 23 años, vengo de China y acabo de graduarme en una escuela de cinematografía. Hola, me llamo Yang, soy un estudiante de programa de Máster Derecho Privado en Universidad de Carlos III de Madrid. Hola, me llamo Valentino, ahora estudio Administración de la Empresa en la Universidad de Carlos III. Hola, buenas tardes, soy Carlos. Soy un futbolista, juego en Alcalá. Estoy en un equipo, está en tercera división. También estudio en la Universidad Rey Juan Carlos. Estoy en la carrera Administración de Empresa. 我是邹一凡，来自中国湖北武汉。现在我就读于马德里海达菲的卡洛斯3世大学，读金融与会计系。 Eso es porque me gusta mucho España y cuando empecé a leer la literatura en China teníamos una escritora muy famosa, así que leí muchos libros de ella y fue una escritora que vivía en España más o menos 20 años, así que escribió muchos artículos, muchas prosas de su experiencia en España y luego me gusta mucho España y entonces yo quiero aprender español y para venir aquí a coger más educación. Bueno, yo creo que hay algunas cosas que no tienen un porqué, es una decisión mía. Elijo España es por primero mi padre, antes trabajaba en Latinoamérica, entonces él me influye mucho, sobre todo la lengua español. Y luego a mí me gusta la cultura, la comida de España. A mí me encanta flamenco, a mí me gusta comer jamón, calamares y por eso vengo a España para estudiar, para vivir. Pues la primera vez que vine a España fue en 2012 por intercambio de mi universidad en China, porque hice mi grado en China y mi carrera fue Filología Hispánica.
Y después de intercambio en Granada, gradué de mi universidad y decidí venir otra vez para hacer un máster y luego doctorado. Y antes de venir a España no tenía mucho conocimiento de aquí, solo por estudios. Y después me enamoré totalmente de todo, de la persona, de la comida, de la cultura, de gente, de ambiente, de todo. Me gusta mucho aquí. Español para mí es una opción muy buena porque si yo sé cómo hablar español es muy fácil para mí para buscar un trabajo. El idioma es lo que realmente me motivó a estudiar en España. Y bueno, elegí España sobre todo por mi propia cuenta, no por como las decisiones de mis padres o familias. Bueno, es que el español es el idioma, creo que es el segundo más popular en el mundo, entonces va a ser más útil. Y también me interesa mucho este idioma y la cultura de España. Y lo más importante, me gusta el fútbol. 当时来西班牙之前呢，对西班牙并不是很了解，但是觉得讲西班牙语的人其实也挺多的，所以应该对未来就业还是不错的。而且西班牙留学的话，费用也相对来说比较便宜一点，然后觉得这边艺术氛围也很浓厚的，读这种传媒专业应该还不错。 Yo pues vine con 12 años, ¿no? Como he dicho, pues no tenía ni idea cómo era España ni de Europa. Pero vamos, yo vine básicamente porque mi madre me trajo hasta aquí, ¿sabes? Y nada, y me enamoré de España. A primera vista es que me gustó muchísimo, como la cultura, o sea, la gente, el alrededor, o sea, todo me gusta, o sea, me gusta bastante España. Y ahora lo considero como, o sea, España como mi segunda patria, ¿sabes? Que me gusta muchísimo. ¿Sí? En el principio vine a España porque mi madre me obligó. Era cuando yo tenía 13 años y mi madre estaba trabajando aquí con mi tío y yo vivía en China con mi abuela y en esa edad no soy un buen chico, entonces mi madre me obligó a venir a España y eso es. Es una decisión personal, porque cuando estuve en China tenía un profesor en mi universidad, un profesor de Derecho Español, y él me dijo que es una buena oportunidad y buena opción para venir aquí, para estudiar en Derecho Español. Así que vengo aquí. Vengo a España porque mi padre está trabajando aquí y para unos estudiantes cree que la vida en España es muy diferente de la vida en China, pero me da igual. El fútbol es una razón muy importante que yo vengo a España. También me encanta la cultura española. Aquí nacieron Velázquez, Picasso y Cervantes. A mí me encanta el libro Don Quijote. También el castellano es el tercer idioma ampliamente hablado en todo el mundo. 因为一开始高考成绩并没有想象中的那么理想，于是很不甘心，就想着出国这条道路。再通过中介的介绍和自己与父母的选择来到了西班牙。Yo creo que del estudio el obstáculo más claro es claramente es de la lengua y también de la lógica. De la lengua eso
es muy obvioso. Por ejemplo, puesto que yo no soy español, necesito aprender más español, y también de la lógica. Por ejemplo, de derecho necesitamos usar mucho de la lógica, pero la lógica de China y también de España son muy diferentes. Entonces, cuando leí los libros, necesito aprender mucho más de la lógica aquí de los españoles. Eso es la dificultad más evidente aquí para estudiar. Bueno, los profesores, o mejor dicho, los españoles, suelen hablar muy deprisa, muy rápida. Así que al principio no podía tomar los apuntes en clase y tuve que pedir a mis compañeros de clase. Y normalmente ellos son muy amables y muy majos, ¿sabes? Y poco a poco, con el tiempo, pude enterarme un poco. La gran dificultad mía durante la vida en España, yo creo que es el problema lingüístico. Cuando llego a España y muchos compañeros españoles aquí me han dicho que los usos no son correctos. Y yo hablo chispañol. En cuanto a las dificultades en la vida en España, yo creo que no hay mucha dificultad, o sea, lo igual en China. Claro, la parte más difícil es el idioma. Y también, a mí no, pero a algunos compañeros míos se dice que les pasan algunas discriminación a chinos o racistas a chinos, que los profesores o otros compañeros no les gustan, o que no sé por qué. Pues solo estudiamos, también vivimos aquí. Quiero renovar la línea, tengo que esperar 2 o 3 meses y cuando la tengo solo se queda 3 o 4 meses puedo utilizar。刚来这边的时候呢，语言也不是很好，然后还要面临着找房子啊，什么生活上面有一大堆问题要做。以前都是跟爸爸妈妈住在一起，所以不会面对这种问题。然后当你自己一个人搬到了国外之后啊，就发现原来生活上有这么多事情，就你不仅要花很多时间在那个因为语言听不懂的课上面，还要花很多时间去解决生活上的问题，要换居留啊，然后一会儿要买保险啊，然后去银行开户啊，各种问题。Y los que residimos pues durante mucho tiempo aquí en España, yo creo que no tenemos este tipo de problemas, porque como estamos con la familia, yo creo que, o sea, yo personalmente yo creo que soy como cualquier español, ¿sabes? Que yo resido aquí y vivo como un español, ¿sabes? Para mí son primero idioma, siempre es el idioma, y el segundo es la diferencia cultural, porque la diferencia china y la diferencia española son muy diferentes. Los chinos tienen una cultura de timidez, pero las personas españolas son más pierdas. Creo que lo más difícil para mí es conocer a los amigos mejores, porque normalmente los conocimientos, los intereses o los puntos de vista del mundo de ellos o de mí son diferentes y normalmente en mi caso cuando mis compañeros se ríen no sé por qué. La vida de aquí para mí ya es perfecta. He conseguido todo por flamenco, ¿Novia gimnasio. también? Novia no, pero sí, estudio, voy al gimnasio y bailo, ya tengo todo casi. Solo falta dinero. Es que yo soy estudiante, para mí no se puede encontrar un trabajo, ¿sí? Eso es un problema común. Solo se puede hacer práctica. Eso también es mi caso, que no puedo
encontrar un trabajo formal. Eso me son impide informales. mucho a desarrollar Sí. profesionalmente. Y aparte de eso, nada, nos llevamos genial aquí. Sí. Yo creo que en primer lugar por el obstáculo de la lengua, claramente, y en segundo lugar, y en mi opinión es que muchos estudiantes chinos son muy perezosos. Por ejemplo, yo tengo muchos compañeros de piso, siempre están en casa para jugar con computadores o fumando todos los días como así, pero no estudian. Así que yo creo que son muy perezosos. De verdad, creo que los estudiantes que vienen a España normalmente en China no pueden entrar en la universidad china. Entonces, la razón por la que no pueden aprobar los exámenes de la Universidad Española es que no estudian mucho. Esta pregunta es poquito tonta. Es como te vas a preguntar a un español que estudia en China. Yo creo que la mayoría dificultad para los chinos es el idioma. Es un idioma totalmente distinto. Creo que es la capacidad lingüística, como yo, porque esto es el gran problema para vivir aquí. Bueno, hay gente que tiene talento en los idiomas, hay otra persona que no tiene, así que... Bueno, yo creo que es un poco recomendable leer periódicos cada día, escuchar radio, aunque puede que, no entender mucho sobre lo que están diciendo, pero bueno. Es por falta de independencia. Sí, es que es posible, porque ellos son muy jóvenes. Ahora las técnicas son muy avanzadas, puedes encontrar todo en internet. Por ejemplo, yo conozco mucha gente va a pagar dinero solo para una información, pero la información todo se puede encontrar en el internet, Google. Por ejemplo, para renovar NIE, su tarjeta identificado, qué papeles tienes que entregar, eso está en el internet, hay todo, pero ellos no van a buscar, solo como ir a una agencia y luego pagar. Está acostumbrado a sí. que les hace todo y no hace nada por su cuenta. Eso es muy mal. Creo que hay diferentes tipos de los estudiantes chinos. Por ejemplo, los que tienen una edad muy menor, muy joven, muy jóvenes, viene aquí, es normal que no sabe mucho de cocinar, de la vida. Tenemos que encontrar nuestro piso, cocinamos las comidas y también tenemos que cuidar mucho a nosotros la salud. Por eso creo que la vida de estudiar extranjero es pesada. Y también hay grupos de gente como nosotros que somos muy independientes y hemos sido siempre así, ¿no? Yo no sé, pero en China hay mucha gente, ellos piensan que... Si sea rico o pobre, hace todo para sus niños. Es su tesoro, Sí, que hace todo para ellos piensan que el dinero se puede solicitar todo, no solicitar, es un amor solicitar ciego. todo, sí. ¿No? Los alumnos en institutos tienen muchas presiones porque antes de entrar en las universidades, todos los alumnos chinos hay que asistir a un examen muy importante. En vez de decir educar, es para examinar, vamos. Y la competencia es mayor
y muy dura. Los profesores juzgan el rendimiento de un alumno, más importante es la nota de examen. Y así para este examen siempre nos fuerzan a estudiar los profesores, los padres y la escuela. Así cuando entra en la universidad, cuando en el grado, los alumnos chinos no saben qué hacer sin la presión de profesores y de los padres y de la escuela. Creo ellos faltan la autonomía personal y la gana de estudiar. ¿Y por qué están estudiando algo que no les gusta? Pues dos razones. La primera es que están estudiando algo que les obliga a sus padres. ¿Y por qué les obliga a sus padres? Porque ellos quieren que sus hijos estudien algo que es más fácil de encontrar trabajo, como turismo o financiero. Y es un fenómeno bastante normal. Por ejemplo, a lo mejor quieres estudiar cine como yo, pero tus padres no te dejan porque cine es muy difícil de encontrar trabajo. Y eso es. Y la segunda razón es que muchos alumnos solo quieren sacar diploma. Esta carrera te gusta o no te gusta, para ellos solo quieren ese papel. Por eso estudian muy poco, porque no les gusta lo que están estudiando. Y a lo mejor antes ellos piensan que sacar el diploma es bastante fácil, pero a través de estudiar les da cuenta de que no es tan fácil como ellos imaginaban. Por lo tanto, antes estudiaban poco y cuando se da cuenta de que es difícil, pues directamente no estudian. Para mí la educación china o España me da igual. Personalmente, vivir aquí creo que mi estudio es más difícil y cosas son más complicadas. Es igual como en la Universidad de China. En mi caso me tarda mucho tiempo hacer los ejercicios para aprobar los exámenes y normalmente hay muchas prácticas. Creo que la diferencia no va a ser muy notable. Yo creo que la diferencia más destacada es que en China las clases siempre son muy teóricas, pero en España siempre son muy prácticas. Sobre todo trata de exámenes, este tipo de cosas, o sea, sin cooperación con sus compañeros de clase. Lo que nos han enseñado los profesores chinos, cada profesor enseña cosas totalmente iguales, hay materiales totalmente iguales, ese tipo de cosas. La clase de teoría de Karl Marx y la clase de teoría militar es obligatoria para todos los alumnos en China. Pero en España cada profesor enseña cosas muy distintas dependiendo de su ámbito de investigación y esto pues me sorprendió mucho. El tema de cómo está relacionando el profesor con los alumnos. Aquí es más como amigo, por lo que yo sepa. Pero en China no son como amigos antiguamente, pero ahora poco a poco también van evolucionando. Antes era mucho más tradicional, que el profesor dice una cosa, tú no puedes decir otra. Ellos les gusta controlar todos controlar todos los alumnos. Pero sus comportamientos son pensamientos. Creo que todo es que en el sistema de China antes es que ellos les gusta, como se dice, los alumnos ser como un modelo, una persona exitosa. Sí, pero
Aquí no, aquí sí cada persona son muy diferentes. ¿Sabes qué? Creo que la mentalidad de los padres en tu época y en mi época también fue lavados. Antes la pobreza en China fue muy común. Estudiar o aprender una cosa es para ganar dinero, no es para cambiar. Y por eso nos obligaron a estudiar, poner mucha fuerza para mejorar notas. Pero creo que en el futuro en China y en España todo, porque ya economía y políticamente ya son más en condiciones mejores y todo para en la misma meta, que puede hacer lo que quiere para con su vida, ¿no? ¿Y cuál es su momento más impresionante en la vida de uni? Eso es cuando acabé de llegar aquí a España, no podía entender la clase y tampoco entender los materiales para leer, pero dentro de en 2 meses leí mucho, casi todos los días y casi 10 horas cada día, y luego después de 2 meses, un día cuando estaba lloviendo y estaba estudiando en casa y de repente podía entender los artículos, las normas de derecho del Convenio de Viena, y de repente estaba tan contento y con lágrimas. En esta situación, eso es el momento que es más impresionante de vivir aquí en España. Cuando llegué a la universidad, me notifican que había un examen para entrar al estudio. Así tengo que estudiar por toda la semana y era muy nervioso por el examen. Pero después de una semana de trabajo duro, lo aprobé y logré el primer plazo, y así siendo muy feliz. A mí el mejor impresionante de la uni es hacer el trabajo por el grupo y la presentación. Cuando hacemos el trabajo por el grupo, siempre pasa algunas cosas muy interesantes. El año pasado tuve una asignatura, se llama edición y tipografía, y bueno, uno de los trabajos finales que teníamos que hacer es hacer un periódico, o sea, como tal lo que se vende en el mercado. Pues yo creo que, nos costó mucho este trabajo y mucho tiempo, pero al final cuando salió pues casi lloré. Es que un día que vine a clase y todo el mundo está diciendo que yo había sacado un 10 en el examen de estadística, y no sabía que soy el único. Entonces creo que ese momento es un momento especial para mí, porque como sabes que en nuestra universidad normalmente el porcentaje de aprobados serían 20% o 30%, así que un 10, imagínate. 在大学里发生过一件让我还蛮感动的事情，就是在大2的时候，班级里就我一个中国人，然后当然语言肯定还是有点问题，然后周围的同学，一个小组的同学就特别热心，然后就会花有时候1周花1天的时间啊，他们整个小组帮我讲法律上面的知识，他们觉得这课很难，他们也听不懂，所以觉得帮我讲解一下，可能更方便我理解一下。 Pues yo la verdad es que he tenido bastantes buenos momentos pues durante mi carrera. Pues una de ellas es que yo di, cuando estaba en primero de la carrera, una clase de medicina china a todos mis compañeros. Y pues fue en cuantos 300 alumnos más o menos, más profesores.
Y yo creo que este ha sido pues un momento que que recuerdo mucho, o sea que me gustó. En el primer y en el segundo años, porque son los 2 años cuando aprendí más cosas sobre cine y los profesores eran fenomenales y mis compañeros de clase también son bastante majos. Y esos 2 años, o sea, mejor momento, pero son 2 años, eran mis mejores 2 años en España, porque estudié lo que me gusta y encima con un buen ambiente. Y también me recuerdo que estaba en el examen de química 1, porque química para mí es muy difícil porque me cuestan mucho las palabras nuevas, porque había un montón de palabras en química, las componentes o cosas así. Pero en el examen me acuerdo que un profesor me preguntó que si tengo alguna pregunta entendiendo las frases o la pregunta, me va a explicar eso muy detallada. Entonces creo que me siento muy bien en ese momento, porque él sabía que soy de extranjero y podría no entender algo en el examen y va a afectar mi nota. Ya está. Creo que mi mejor momento en mi vida de la universidad es cuando conté mi experiencia como inmigrante que vive en España. Mis compañeros me conocieron más y me animaron mucho y me sentía muy alegre。我觉得令我印象最深的瞬间是，当我已经开始正式步入我的大学生活的时候，我的之前在西班牙学语言的语言老师给我们发了一条邮件，问候我们最近的学习情况。我觉得即使我们已经不在他那里学习了，他也非常关心了我们，我觉得这很令我感动。Cuando era estudiante del primer curso, tenía un profesor, se llama Florentino Rotao, que nos enseñaba la historia mundial. Y es un gran profesor sobre la historia asiática y muchas veces cuando tenía preguntas me preguntó, y es la primera vez que en España para mí que tengo un sentido que participar a la clase realmente. Recordaba muy bien que una amiga española me trajo una tarta de chocolate con galleta Oreo por mi cumple. Y me emocionaron mucho porque hace años que no he comido tarta de cumpleaños y sobre todo la había hecho ella en casa y yo creo que nunca olvidaré esto. Pues mi mejor momento de la uni fue el momento que terminé mi tesis, el último punto. Y pues llevaba varias veces cambié varias veces mi esquema de mi tesis. Y el proceso para mí fue muy largo, súper difícil. Una tesis sobre filosofía española y soy un poco perfeccionista. Quiero que sea perfecto. Y mi tutora siempre me dijo que importante es terminarlo, luego corregir, luego perfeccionar. Pero yo a lo largo de escribirlo, yo siempre quiero que
párrafo sea mejor, sea perfecto. Y por eso el proceso fue lento y un poco duro, pero bueno, que lo terminé. Y en mi caso, fue, en mi caso casi igual, pero un poquito diferente. En mi caso fue terminar la defensa de mi tesis, pero el proceso también es muy largo, muy duro. Es que mi tesis es sobre libros antiguos, de la época napoleónica, pero en Egipto, no es de aquí. Es que para encontrar las informaciones es muy difícil. Y hay muchos libros, se escribe en francés, por eso tengo que estudiar francés. Eso para mí es difícil, es que español ya para mí es difícil y además francés, eso es increíble, pero por suerte ya terminamos todo. Wow. Qué guay. Qué grande eres. Un aplauso para Nico.